Nuestro entorno, nuestra casa. Nosotros consideramos nuestra casa, la finca, como una unidad. Es un organismo vivo que como tal hay que atenderlo, respetarlo y relacionar con él, donde uno simplemente es otro pequeño microorganismo ahí del lugar, porque también somos conscientes que si el espacio de la casa está bien, la familia puede estar bien, y pues una familia que esté bien va a estar en condiciones de relacionar más en armonía con el lugar. Hace muchos años, pues que me propuse con Ana, mi esposa, mi gran compañera, la mamá de mis hijas, que alguna vez nos trazamos en la vida como eso, ¿cierto? Hacer una familia, crear una familia responsablemente, y siempre empezamos como a visualizarnos y a buscar vivir en el campo. Nosotros traíamos una intención muy grande de darle vida al lugar, con la conciencia clara de que los árboles eran nuestros primeros aliados para empezar a hacer todo este trabajo de construcción en la finca. Entonces encontramos un lugar que solo habían 2 variedades de pastos, y es un lugar que ante la mirada de muchos está construido porque está en puro pasto, pero para nosotros era un lugar que estaba de cierta manera destruido, acabado. Ahí es donde eso nos lleva como a muchos frentes de trabajo, y uno de esos era el mejoramiento del espacio de la casa, porque la casa que encontramos era una casa pequeñita, en buenas condiciones, habitable, pero muy pequeña para el grupo familiar, y bueno, eso se ha ido logrando, digamos, lentamente, gradualmente, pero como con mucha firmeza, o sea, donde cada cosita que se ha ido haciendo con una visión que a futuro va a permitir como ayudar y a transformar la casa. Entonces, otra de las cosas que también simultáneamente nos fue ocupando fue, por ejemplo, en principio se le dio mucha prioridad al trabajo de cercos vivos. Por un lado, no es solo verlo como ese cerramiento y ese quererme aislar con el vecino, sino entender que desde el cerco vivo que un lugar tenga, es como esa membranita de la célula, que desde ahí se va a generar gran cantidad de riqueza para la misma finca, ¿cierto? Si uno lo ve desde la misma biomasa para el material orgánico, una cerca viva se convierte en fuentes de leña, en fuentes de madera para construcción, por ejemplo. Una cerca viva bien considerada genera, por ejemplo, muchas florescencias para los pájaros, para las abejas. Entonces, desde ese enfoque, era prioridad también empezar como a construir un buen cerramiento para la finca, ¿cierto? En armonía, en respeto también con el vecino. Y también a la par se fue llevando como todo ese proceso de ir definiendo las zonas de ladera, lo más pendiente, ir identificando esos puntos que en la finca corresponden a las aguas. Entonces eso nos fue llevando también a definir los espacios, bueno, dónde van a ir corrales o potreros para los animalitos, cuáles son las zonas que vamos a dejar de bosques, cuáles son las zonitas que pretendemos como inundar un poco, o donde consideramos que hay que hacer zanjas a nivel para retener las aguas. Bueno, eso hacía parte de todo un proceso de construcción que nosotros sentimos en este momento que se ha avanzado, pero que también hay todavía muchas cositas que seguimos puliendo, que se siguen proyectando, y entonces es donde también vamos sintiendo que cada puntadita, cada labor que se va haciendo en la finca, finalmente va como representando en ese construir del lugar de una manera más integral. Bueno, entonces en ese construir de todo el espacio, de todo el lugar, también se construye el nombre, la Buenaventura Granja Escuela.
y pues como resultado de lo que venimos hablando, ¿cierto? De las mismas enseñanzas, de todo el aprendizaje que la vida nos va mostrando, empezamos a ver que hay una integralidad de cosas, un conocimiento que la vida nos fue dando como esa habilidad también para hacer como construcciones ya de viviendas, aprovechando el mismo recurso que nos ofrece el lugar, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, encontramos dos bondades grandes para el tema de la construcción, que fue encontrar matas de guauda sembrada, ya empezaban a dar las primeras cosechas, y unos suelos que contienen buenas arcillas. Entonces también se nos fue dando como esa lucecita de que teníamos una opción de construir con el barro y con la guauda. En fin, lo que cuenta es que hay posibilidades de hacer espacios agradables, resistentes, cómodos, utilizando buenos recursos. Entonces hay como una certeza de que ni siquiera nos estamos inventando nada, ¿cierto? Es reconocer esa sabiduría ancestral que hubo también en las construcciones, ¿cierto? Y en eso yo pienso que hay que ser humildes, y por qué no retomar eso cuando uno empieza a ver que todos estos personajes de la antigüedad nos dejaron grandes legados en eso. Entonces nosotros estamos simplemente retomando alguna parte de ese conocimiento y acomodándolo como a nuestros lugares, como lo vuelvo y lo digo, sobre todo siendo como respetuosos con el entorno, con ese lugar que nos están poniendo.